En el fascinante mundo de la moda, la ropa no es solo un medio para cubrir nuestro cuerpo, sino una expresión de quiénes somos. Cada prenda que elegimos, cada combinación de colores y texturas, habla de nuestra personalidad de una manera única y poderosa. Hoy nos sumergiremos en la conexión entre la moda y la personalidad, explorando cómo vestir de acuerdo a quiénes somos. En esencia, esto se puede transformar nuestra apariencia y, lo que es más importante, nuestra confianza. Prepárate para descubrir cómo vestir de acuerdo a tu personalidad. Esta puede ser la clave para abrir las puertas de un armario que refleje verdaderamente quién eres. Es importante aclarar que moda no es lo mismo que estilo. El estilo nace desde nuestro interior, se desarrolla a través de nuestras experiencias, de nuestro carácter, es parte de nuestra personalidad y todo ello se refleja en nuestra forma de vestir. Hay personas que buscan imitar el estilo de otras, lo cual es un error, pues esto afecta directamente en nuestra individualidad. Por otro lado, hay quienes tienen la creencia de que no tienen personalidad y esto también es un error, pues como dijimos, el estilo surge desde nuestro interior, por lo que cada persona tiene su propio estilo. Basados en diversos estudios psicológicos sobre la personalidad, se concluyó que existen 7 estilos universales de personalidad. Sin embargo, puede haber personas que tengan un estilo que predomine, mientras que otras pueden tener una mezcla de varios, por lo que es importante conocer cuál es nuestro estilo predominante y así sacarle el máximo provecho, pues si no se emplea bien, podría derivar en una imagen inadecuada y por esa razón muchas personas sienten que no tienen estilo. Antes de conocer cómo debemos vestir, comenzaremos por descubrir cuál es nuestro estilo. Así que prepárate para conocer los 7 estilos universales de personalidad y la manera de vestir para cada uno. Comenzaremos con el estilo natural o casual. Las personas con este estilo son sencillas, prácticas, espontáneas y les gusta el trato cercano con la gente. Son personas con una imagen relajada, usan casi siempre prendas básicas, prefieren no arreglarse en exceso y, aunque gustan de la moda, no se dejan llevar por las últimas tendencias. El estilo natural o casual, bien trabajado, refleja bellas cualidades. Sin embargo, si este estilo se lleva al extremo, puede hacer que la persona luzca con un aspecto muy básico, mal arreglada o desaliñada, sin un detalle que haga resaltar su imagen, puede provocar poco interés visual por parte de las demás personas. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la imagen de un estilo natural o casual? Número 1. Agrega algún accesorio a tu vestuario. Pueden ser unos aretes llamativos, un prendedor o un broche en tu blusa o suéter. Complementa tu look con unos zapatos más estilizados que sean cómodos, un bolso con color contrastante o algún detalle especial. Número 2. Utiliza algo de maquillaje. Puedes continuar luciendo natural, solamente agrega un poco de color a tu rostro, ya sea con un labial, un poco de rubor o realza tu mirada. Incluso puedes arreglar tus uñas y agregar el color de tu preferencia. Sin darte cuenta, con un solo producto que agregues estarás creando una diferencia en tu imagen. Número 3. No descuides tu cabello. Pon atención al arreglo de tu cabello, ya sea que lo lleves suelto, recogido o con trenzas, entre otros peinados. Número 4. Compra ropa de tu talla. Elige prendas que se amolden bien a tu silueta y se adapten bien a tu tipo de cuerpo. Número 5. Utiliza ropa que se encuentre en buen estado. Cuida que tu ropa no luzca decolorada, manchada, sucia o sin planchar. Antes de continuar, si aún no sabes cuáles son las prendas básicas que debes tener en tu armario, en la descripción te dejaré el enlace de un video que compartí anteriormente acerca de las prendas básicas que debes incluir para crear tu armario cápsula. Seguimos ahora con el estilo tradicional o clásico. El estilo tradicional o clásico refleja a una persona estable, conservadora y recatada. Este tipo de persona evita experimentar nuevos cambios, por lo que en general gustan de tratar con personas que ya conocen y prefieren ir a sitios que frecuentan siempre.
Las personas con estilo tradicional o clásico suelen elegir prendas que no sean llamativas o fuera de lo común. Se inclinan por ropa de traje y prefieren mostrar una imagen más tradicional. Aunque también gustan de la moda, suelen utilizar alguna prenda en tendencia solo si ya todo el mundo lo está usando. El riesgo para las personas de este estilo es que pueden llegar a lucir anticuadas, pues como no sienten la necesidad de cambio, suelen inclinarse por utilizar siempre la misma ropa durante mucho tiempo. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la imagen de un estilo tradicional o clásico? Número 1. Busca en el mercado ropa actual en corte clásico. Identifica cuáles son las prendas que mejor se adaptan a ti, cómpralas y úsalas. Con ello, comenzarás a reacomodar y actualizar tu armario sin llegar a perder tu estilo. Recuerda que este proceso debe ser lento para que te vayas acostumbrando al cambio. Por ejemplo, puedes comenzar por cambiar tu chaqueta de años por una más actual de corte clásico. Número 2. Realza tu personalidad utilizando prendas de cortes más modernos. Atrévete a probar otros cortes de ropa más modernos, pero conservando el estilo clásico que venías utilizando. Número 3. Compra ropa atemporal. Estas son prendas básicas que jamás pasan de moda y gracias a que combinan con todo, puedes usarlas casi para cualquier ocasión. Generalmente este tipo de prendas están diseñadas en telas y colores comunes, por lo que es importante que adquieras estas prendas, de preferencia que sean de buena calidad, ya que lo ideal es que te duren por mucho tiempo. Número 4. Atrévete a salir de tu zona de confort. Prueba y pon atención a las prendas que mejor le sientan a tu figura y a tu personalidad. Seguimos ahora con el estilo elegante o sofisticado. Este no es un estilo muy común, se relaciona con personas de éxito y por lo general requiere una inversión de dinero en cuanto a la calidad de las telas que se utilizan, pues tanto el conjunto como los materiales van a reflejar estatus, poder y prestigio. Las personas con este estilo siempre lucen muy bien arregladas en todos los aspectos, desde el cabello, maquillaje, uñas, en general toda la imagen, por lo que este estilo viene siendo lo opuesto al natural. Las personas de estilo elegante y sofisticado son generalmente muy conscientes de su posición de poder, de éxito y suelen ser admiradas por los demás. El riesgo en el estilo elegante y sofisticado es mostrar una imagen ostentosa y prepotente. Hay quienes tienen una apariencia excesivamente impecable y en algunas ocasiones recargan su imagen con prendas demasiado refinadas. Con ello, corren el riesgo de mostrar una actitud fría y distante ante los demás. Es importante recordar que el estilo no se determina solo por la ropa que usamos, sino también por la personalidad. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la imagen de un estilo elegante y sofisticado? Para lucir bien este estilo es imprescindible crear una armonía entre la ropa, la personalidad y la forma de comunicación verbal y no verbal. Recuerda que la sencillez y la cordialidad son las mejores cualidades para cualquier estilo que decidamos llevar. Número 1. Combina prendas llamativas con otras más sencillas. Elige combinaciones de prendas llamativas con otras más sencillas para no mostrar un aspecto demasiado ostentoso. Número 2. Opta por accesorios más discretos. Puedes equilibrar tu estilo utilizando accesorios discretos como un cinturón, sombreros, bolsos y accesorios en general. Como dijo Coco Chanel, la simplicidad es la clave de la verdadera elegancia. Tenemos también el estilo romántico. La característica principal que proyectan las personas de este estilo es la ternura. También suelen ser amigables, tranquilas y disfrutan de ayudar a los demás. Por la suavidad de los colores, este estilo proyecta tranquilidad y hace resaltar la feminidad. Combina accesorios con detalles sutiles y telas con encajes y volantes. A las personas con este estilo les gusta la combinación de colores y complementos. Aunque todos los estilos suelen combinar el color de los zapatos con la cartera o la chaqueta, quienes utilizan un estilo romántico lo hacen con mucho más rigor y cuidando los detalles. En cuanto al aspecto negativo de este estilo, sería que algunas personas lo exageren mostrando una apariencia ingenua, infantil o cursi en su manera de vestir. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la imagen de un estilo romántico? Número 1. Aléjate de las prendas con estampados infantiles.
Evita llenar tu armario con prendas estampadas con figuras que acentúan el lado infantil del estilo romántico. En cambio, opta por utilizar algunas prendas lisas en tonos pastel e incluye encajes, boleros o volantes para obtener un look romántico con distinción, moderno y moderado. Número 2. Evita accesorios demasiado infantiles. Existen en el mercado ciertos accesorios con figuras que representan la niñez y a ciertas edades pasan de ser algo jovial a ser directamente infantiles. Elige otras opciones, sobre todo si eres mayor de 30 años. Número 3. Si sientes que tu imagen es muy infantil, cambia algunos complementos. Si al verte al espejo sientes que tu look evoca a una niña o un adolescente, cambia algunos complementos. Por ejemplo, si eliges un vestido tipo princesa con flores y colores muy pasteles, combínalo con unos botines negros con tacón y una chaqueta de cuero. Número 4. Permítete combinar los colores claros con tonos más oscuros. Puedes crear combinaciones entre colores claros y oscuros. Esto te permitirá generar un contraste y con ello lograrás neutralizar el exceso de tonos claros. Ahora pasaremos a los estilos creativo, dramático y seductor. Estos tres estilos tienen en común que viven a la moda y que jamás pasan desapercibidos. Quienes los utilizan de forma predominante en su manera de vestir son personas que gustan de llamar la atención a donde quiera que vayan. Estos estilos viven a la moda y deben tener cuidado en no convertirse en víctimas de la misma. Tenemos el estilo creativo. Las personas de este estilo suelen ser impredecibles, poco convencionales y, en cuanto a su forma de vestir, no les importa lo que los demás piensen de ellos. Aman el color en todas sus facetas, desde colores desteñidos, estampados y mezclas de colores. También les encanta mezclar las telas, texturas, formas y tienen la capacidad de aplicar ideas innovadoras para sus outfits. Este es un estilo genuino que expresa la creatividad y la individualidad de las personas. Sin embargo, pueden caer en un exceso de creatividad, resultando lucir una imagen exagerada o extrafalaria que evita ser tomados en serio. Ahora, ¿cómo mejorar la imagen de un estilo creativo? Número 1. Ten cuidado con la mezcla entre colores y estampados. Evita hacer combinaciones extravagantes, pues podrías dañar un buen look. Número 2. Equilibra el uso de prendas creativas. Cuida tu aspecto y evita el uso de prendas creativas en exceso. Equilibra tu imagen de acuerdo al ámbito laboral o a las actividades que realices, con accesorios menos estrafalarios. Número 3. Antes de salir, revisa tu imagen. Depura tu imagen si ves que está muy exagerada. Seguimos ahora con el estilo dramático. Los dramáticos son personas dominantes, muy seguras de sí mismas, osadas y determinantes en su carácter. Intentan impactar con su imagen y gustan de implementar algo de sofisticación en su ropa. Suelen lucir accesorios llamativos y de cortes puntiagudos. Los tatuajes en todo el cuerpo y el uso del color negro en la ropa es otra de las características habituales de este estilo. Uno de los principales riesgos de este estilo es lucir demasiado dramatismo en el vestir, pues puede provocar una apariencia agresiva e intimidante. Debido a su personalidad osada y determinante, es habitual que quienes gustan de este estilo no sean muy objetivos al momento de observar si su aspecto es el adecuado en ciertos ambientes. Sin embargo, es importante analizar la imagen e identificar si es aceptada o si, por el contrario, tanto tu imagen como tu personalidad pueden estar afectando tu relación con otras personas. Es importante no abusar de este estilo, especialmente en determinados ambientes, ya que podría provocar el rechazo de otras personas. Ahora, ¿cómo podemos mejorar la imagen del estilo dramático? Número 1. Cuida los excesos. Evita llevar prendas con un exceso de color negro en el mismo look. Sin embargo, si eliges vestir toda de negro, busca crear contraste poniendo color en otras prendas, como en los accesorios o en el maquillaje. Número 2. Evita el uso excesivo de prendas de cuero. Los outfits completos en material de cuero denotan demasiado carácter. Para suavizar la imagen, puedes combinar prendas de cuero con otras telas, generando contrastes interesantes. Número 3. Utiliza un maquillaje acorde a tus actividades. En cuanto al maquillaje, es importante considerar el evento o las actividades que vas a realizar,
por lo que si es de día, evita aplicarlos con exageración. Al igual que si tus rasgos faciales son fuertes o tienes cejas muy pobladas, puedes optar por no maquillarlas. Número 4. Combina el estilo dramático con el femenino. Usa en tus looks prendas o accesorios más femeninos y mézclalos con prendas de estilo dramático. Te darán una apariencia muy interesante y acentuarán tu esencia femenina. Pasamos al estilo seductor. Los seductores suelen ser extrovertidos, dinámicos y gustan demostrar su figura, por lo que tienden a cuidar su estética y su cuerpo. Sin embargo, hay personas de este estilo con sobrepeso a las que también les gusta utilizar prendas ajustadas y lucir su cuerpo. Aunque las personas con otros estilos también pueden gustar de cuidar su cuerpo, en la mayoría de los casos estos cuidados son más enfocados en la salud que en la estética, mientras que en un seductor o seductora tiene como objetivo especial marcar su figura. Los seductores utilizan ropa ceñida, escotes, transparencias, faldas cortas, telas muy delgadas, entre otros tipos de prendas y materiales que tengan como fin resaltar su cuerpo. El mayor riesgo para los seductores es mostrar demasiado, verse vulgar y caer en lo ordinario. Por ello, es importante mantener la objetividad para analizar si el aspecto que llevamos al salir de casa es acorde al entorno al que acudimos. Ahora, ¿cómo mejorar la imagen de un estilo seductor? Número 1. Sé prudente al marcar tu silueta. Si eres una persona con curvas o con una forma atlética especial, es importante controlar un poco cómo las enseñas. Número 2. No uses corto sobre corto. No es recomendable mostrar arriba y abajo al mismo tiempo. Si usas un escote pronunciado, evita usar minifalda y viceversa. Número 3. Utiliza prendas ligeras si tienes sobrepeso. En el caso de las personas con sobrepeso en el abdomen, las telas muy gruesas pueden crear mayor volumen. Lo mejor es utilizar prendas ligeras en tonos neutros o oscuros. Evita las prendas con brillantes o satinadas en tonos vivos para equilibrar la figura y no llamar la atención en la zona menos deseada. También puedes incorporar a tus blusas o vestidos cinturones gruesos sobre la cintura para delinearla. Además, evita las prendas que tengan volantes y estampados en dicha área del cuerpo. Número 4. Sé seductora con mesura. No es lo mismo mostrar por mostrar que hacerlo con inteligencia. Si deseas resaltar una parte de tu cuerpo, ten cuidado de no enseñar más de lo debido. Recuerda que existe una línea muy delgada entre la seducción y la vulgaridad. Y así hemos explorado la diversidad de estilos de personalidad y cómo estos se reflejan en nuestras elecciones de moda. Recuerda que cada uno de nosotros tiene un estilo único que nos define y no hay reglas estrictas cuando se trata de expresarnos a través de la moda. Al conocer y comprender los diferentes estilos, podemos tomar decisiones más conscientes sobre nuestra imagen y comunicación no verbal. Así que te animo a que explores, experimentes y descubras qué estilo te hace sentir más auténtica. Y recuerda, la moda no se trata solo de seguir tendencias, sino de expresar quiénes somos realmente. Gracias por acompañarme en este viaje. Compártenos cuál es el estilo con el que te identificas y cómo te gustaría vestir. Si te gustó este video, dale like y compártelo.